Bueno, gloria a Dios, bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Bendecimos a todos los hermanos allá en el Valle del Cauca, en Cali, a la señora Mónica, que Dios le bendiga, a su familia, gloria a Dios, y a otros muchos. Saludamos a la gente de la Comuna 1, 2, 3, Comuna 4, aquí en esta ciudad, gloria a Dios. Que Dios me los bendiga a todos. Hoy venimos para tener un tema y hablaremos de Josué, pero no directamente de él. Vamos a hablar del equipo ministerial, para ponerlo en contexto a nosotros, el equipo ministerial de Josué. Base bíblica, Josué capítulo 1, versículo 16, que dice: entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos ha mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Josué es uno de los héroes del Antiguo Testamento de la Biblia. Fue el que reemplazó a Moisés en el éxodo de Egipto. Fue asistente de Moisés. Durante 40 años él vio cómo era que trabajaba su líder, Moisés. Y Moisés murió justo antes de que el pueblo cruzara hacia la tierra de Canaán. Entonces Josué tomó el mando y Josué llevó al pueblo de Israel sobre el río Jordán y de ahí a la tierra prometida. Y Israel conquistó la tierra, y esa tierra que Dios le había dado se convirtió en su hogar, así como Dios le había prometido a Abraham siglos antes. Entonces, Dios habló con Josué antes de entrar a la tierra. ¿Y qué le dijo? Allá en Josué, capítulo 1, versos 6 al 9, le dijo: Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a tu pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y vuelve y le dice por segunda vez: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, camine en la palabra, obedezca la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito. Hay una verdad. Si usted no lee continuamente, día y noche, la palabra de Dios, entonces usted no puede vivir como Dios le dice. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino. Entonces esto trae bendición espiritual y aún material. Y dice, y todo te saldrá bien. ¿No será que tanto cristiano que hay ahora llevando del bulto económicamente están fallando en esto, que no meditan en la palabra, no estudian la palabra? Gente que tiene años, décadas en las iglesias, quinquenios en la iglesia, y nunca leen ni siquiera el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo quiere que Dios los prospere? ¿Cómo quiere que, si no obedecen? Medite, nunca se aparte de tu boca este libro. Así que, y hagas conforme a todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y le dice el inmortal Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y seas que valiente, no temas ni desmayes. Y le dice, ¿por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces aquí la palabra de Dios hace énfasis en dos cosas: esfuérzate y sé valiente. Ponga toda la carne en el asador, ponga toda su voluntad y haz lo que la palabra le dice. Es un buen consejo para cualquier cristiano, para cualquier persona que quiera seguir y servirle a Dios. Pero hoy no vamos a hablar de Josué, vamos a hablar del equipo ministerial de Josué, de la gente que lo siguió, la gente que lo apoyó, de los líderes que estaban alrededor de él. Y Josué habló a los oficiales de su pueblo y les dijo lo que debían de hacer. Y esto nos lleva ya a Josué 1:16. ¿Qué le dijo el equipo ministerial de Josué cuando éste los llamó y le dijo? Entonces respondieron a Josué diciendo, todo el equipo: nosotros haremos todas las cosas que nos ha mandado e iremos a donde quiera nos mandes.
Eran unánimes, todos estaban de acuerdo, querían obedecer al líder, lo reconocían como tal y sabían que Dios estaba con él. Entonces estos hombres no solo dijeron que harían lo que Jesús les dijo, en realidad lo hicieron. No se rebelaron contra él, no lo desobedecieron, no lo apuñalaron por la espalda, marcharon, obedecieron como él les dijo y ninguno de ellos se rebeló contra él, nunca. Ninguno de ellos trató de darle golpe de estado, nadie adoraba a otro Dios, no eran solo los oficiales del pueblo. Toda la nación, increíblemente toda la nación de Israel hizo lo mismo, hicieron lo que Josué mandó. No hubo rebelión en el tiempo de José, nunca intentó derrocar a Josué ninguna tribu ni nada. Nadie adoraba a otro Dios en los tiempos de Josué. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y había pecado como todo, pero era raro, era la excepción, no la regla. Hubo un hombre llamado Acán que desobedeció a Dios, tomó el dinero para sí mismo, su pecado y su juicio tomaron todo un capítulo del libro de Josué. Y ese fue el pecado del hombre, no una rebelión de una nación. Un hombre pecó y afectó a toda la nación. Entonces, no es sorpresa que el libro de Josué sea una historia de victoria, de bendición, de éxito. Dios les prometió eso y eso obtuvieron. ¿Por qué? Porque lo obedecieron, hicieron conforme Dios les dijo, derrotaron a los ejércitos enemigos con facilidad. Vez tras vez fueron a la batalla y vez tras vez llegaron a la victoria. Tomaron la tierra prometida con una herencia para cada tribu. Obedecieron a Dios y Él estaba de su lado. Cuando haya obediencia y comunión, Dios se mueve en una nación, Dios se mueve en una iglesia, Dios se mueve en una familia. Entonces, no me extraña que en ese tiempo Josué y la nación de Israel hayan sido ganadores. Pero no fue así comparando este equipo y este tipo de gente, que eran los hijos de los que no entraron a la tierra prometida por rebeldes. En el tiempo de Moisés, que fue la generación anterior a la de Josué, el mismo pueblo que sacó Dios de Egipto y entró al desierto. Ese era el pueblo que se quejó, que se rebeló una y otra vez. Líderes como Coré, líderes como Datán, como Abiram, trataron de derrocar a Moisés. Incluso el hermano Moisés, Aarón, el sumo sacerdote, cometió un error terrible. Hizo un becerro de oro para que el pueblo lo adorara, y era el sumo sacerdote. Le faltó carácter, le faltó liderazgo, le faltó portarse como un hombre de Dios, y Dios no dejó que ese pueblo entrara a la tierra prometida. Tuvieron que vagar en el desierto 40 años hasta que toda esa gentuza, toda esa gente rebelde, desobediente, murieron. O sea, ¿cuánta gente en la iglesia rebelde? Son líderes tipo Coré, líderes tipo Datán, líderes tipo Abiram, ¿sí? Se levantan contra el líder, ¿sí? Y quieren hacer lo que quieren, dividen la iglesia y salen y fundan otras iglesias. ¿Qué hizo Dios? Los puso a vagar 40 años en el desierto. Fueron sus hijos, bajo Josué, quienes tomaron la tierra. Otra generación que se había rebelado, no había cuestionado a Dios y a su líder. Entonces, yo quiero hablar en este momento de dos generaciones de hombres. Entonces, hablaremos primero del pueblo, de la gente de la época de Moisés. Luego hablaremos de los hombres o del equipo ministerial de Josué. Primero, la gente de Moisés. Era una generación rebelde que fue derrotada en la época de Moisés. Dios le dijo qué hacer. Ellos dijeron sí, lo haremos. Y en el desierto de Sinaí Dios les dijo, en Éxodo 19, versos 5 y 6, Dios les dijo, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, sobre todas las naciones, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, apartada para mí. Estas son las palabras que le va a decir Moisés a los hijos de Israel, y él se lo dijo.
Él se lo dijo. ¿Y qué hizo el pueblo del tiempo de Israel, de Moisés? Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Lo dijeron en Éxodo 19:8. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios les dio los 10 mandamientos. El pueblo dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Las viviremos, las cumpliremos. Pero solo hubo un problema. Ellos obedecieron de aquí, de dientes para afuera. Y lo único que hicieron fue rebelarse, quejarse y murmurar. Y justo después de que el Señor dividió el Mar Rojo y escaparon del ejército de Faraón, empezaron las quejas. Se quejaron de las aguas amargas, era como si Dios abriera el Mar Rojo, que no pudiera darle agua, que me voy a morir de sed, que mis niños, que mi esposa, que mis ovejas. Luego se quejaron de tener hambre, desearon estar muertos. Dijeron en Éxodo 16:3, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Absoluta y descarada rebelión. Deseaban morirse como esclavos, despreciando la libertad, de que podían tener identidad nacional, ser libres sus hijos, sus nietos, su generación. Y no queremos volver allá a la casa de Faraón. Dios les dio maná, pan para comer. Ese pan no los dejaba enfermar, no se envejecieron de una manera así prematura por la inclemencia del sol. De día les ponía una nube encima para que el sol no los matara de calor. De noche les ponía una columna de fuego encima, o sea, como una calefacción, porque la temperatura del desierto baja casi a cero. Entonces los bebés no se morían, los críos no se morían, entonces la gente los dormía cómoda, pero sin embargo se quejaban. Se quejaron otra vez del agua y estuvieron a punto de linchar a Moisés, de levantarlo a piedra, de lapidarlo, al líder que los había sacado de Egipto. Dios les dio agua. Y más tarde le dijeron, bueno, Moisés, desígnanos, denos un capitán que nosotros queremos volver otra vez a Egipto. Bien dice la Biblia en el Nuevo Testamento, el perro vuelve al vómito y la puerca al cielo. Ellos querían deshacerse, querían sacar de su vida a Moisés, el hombre de Dios para ellos, y poner a alguien de más cargo, quizá más joven, y iban a rogarle ya la misericordia, negociar con el faraón, que les volviera a ser esclavos de nuevo. Entonces, ¿qué les dijo Dios? No entraréis en la tierra, y esta gente murió en el desierto. Usted ha oído el refrán que dice, en la puerta del horno se quema el pan. Eso le pasó a ellos. Y eso está a punto de pasar también con miles de cristianos que viven tratando de volver y vivir una vida cristiana a lo mundano. Cuando la Biblia dice, seréis una nación santa para mí. Entonces, no era solo que la gente era mala, fueron los líderes. Cada división tenía un líder y esto no fue la excepción. Al igual que en las divisiones de la iglesia hoy en día, siempre hay un líder, siempre hay una persona o dos o una familia que son los que dividen y traen el cisma y la ruina espiritual de una congregación. Gente que tiene liderazgo. Entonces, se espera de los líderes de cualquier iglesia que sean leales. Y si no están de acuerdo, pues renuncien. Hablan con el pastor, no me gusta esto, pero no. Dividen a los traidores, no son honestos. Entonces ahí vemos en Números capítulo 16, un hombre llamado Coré. Tomó a Datán, tomó a Abiram y 250 hombres. Todos príncipes de la congregación de los consejos de varones de renombre, de acuerdo a como dice Números 16:2. Y se juntaron contra Moisés, todos unidos, ¿sí? El pueblo unido, Moisés será vencido. Y este no fue el pecado de una sola persona, fue una rebelión organizada por los líderes. ¿Quién era Coré? Coré era el hijo de Isaac. Isaac era el hermano de Amram, que era el padre de Moisés. Entonces Coré y Moisés eran primos. Usted ha oído decir, no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Ahí está. Y era levita. Entonces
Coré tenía un lugar respetado como primo de Moisés y como levita, tenía una posición muy alta y honrada. No a pensar que Coré quería mantener las cosas como eran en el orden, conforme a su primo, conforme a Dios, pero no, se rebeló contra su propio líder, contra su propio hermano, su propio primo, el hombre que Dios había elegido para sacarlos adelante. Entonces eso no fue lo peor, ¿ven? Eso no fue lo peor, sino que Aarón, que era hermano de Moisés, que Dios escogió a Aarón como sumo sacerdote y solo Aarón podía ir una vez al año a la presencia de Dios, a lo que conocemos hoy en día nosotros como el lugar santísimo. Él iba allá a ofrecer un sacrificio de sangre por el pecado del pueblo. Y Aarón era la segunda persona más importante de la nación. Y a la vista de Dios era la segunda persona más importante del mundo. Primero era Moisés. Y uno pensaría que Aarón se quería cerca de su hermano, lo respaldaba, se afirmaba, ¿cómo así? Uno pensaría que quería obedecer a Dios, que hizo milagros para salvar al pueblo, que hizo de Aarón el sumo sacerdote, pero no. Un día Moisés, mientras subió al monte y no bajó a tiempo, según Israel, que se murió, que se desapareció, entonces se rebelaron rápidamente, vieron la oportunidad, aquí es donde tenemos que aprovechar. Y le dijeron a Aarón, le cayeron en manada, levántate y dice, miren lo que dice en Éxodo 32:1 la palabra, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. Le dieron una orden al sumo sacerdote. ¿Qué dijo Aarón? ¿No debemos adorar al verdadero Dios y a Él solamente? No, Aarón no le dio miedo, se intimidó, no lo hizo. Aarón se levantó contra Dios y traicionó a su hermano. Aarón le dijo al pueblo que le diera sus aretes de oro, los derritió, los fundió, hizo un becerro de oro para que el pueblo lo adorara. El sumo sacerdote, aquí vemos la corrupción y la apostasía de un líder. ¿No está pasando lo mismo hoy? ¿Cuánta gente, cuántos líderes preciosos llamados por Dios hoy se dejan mangonear de la presión de los líderes de la iglesia o de familias y hacen y admiten cosas extrabíblicas que ríen con la voluntad de Dios? Entonces eso no puede ser posible, no puede ser posible, porque ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Ven? Así que, tremendo, qué tristeza, pero está dando. Entonces cuando los hizo, los llamó Israel, dijo a Aarón, estos son tus dioses. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro para sacrificar el sumo sacerdote, el líder de la iglesia en este tiempo, el pastor. Lleva al pueblo a la idolatría en lugar de pararse como un hombre de Dios y decir, no Señor, y el que se quiera y que se vaya. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Pues el pueblo adoraba ese becerro y oraba. Mientras se levantó, hicieron tremenda rumba, tremendo bacanal. ¿Ves? ¿Fue culpable del pueblo? Sí, pero más culpable es el líder que calla, se acobarda y no predica y no traza bien la palabra de verdad. Porque le tienen miedo que se le vaya la gente y se le vaya el dinerito del reconocimiento. Entonces, pero toda la culpa es para Aarón, toda la culpa. Y el hermano Moisés fue como escribió el salmista. Dice en el Salmo 41, verso 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba. ¿Cómo le iba a confiar Moisés en su hermano de sangre? Dice, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿No le pasó así a Jesús con Judas? ¿No le pasó así con Pedro? Señor, si me tengo que morir por usted, me muero. Y lo cogió una esclava y le dijo, usted habla como él, yo lo he visto, usted de sangre. Yo no conozco ese sinvergüenza, tal por cual, tal maldijo, ¿sí? Y cantó el gallo. Y se acordó, ya era tarde.
Entonces, ¿por qué el pueblo de Israel, por qué la familia de Moisés era tan mala, tan torcida? Porque hay gente, familias de liderazgo cristiano tan malos, tan torcidos, tan mundanos, tan materialistas. ¿Por qué no fue más que rebelión y pecado? ¿Por qué fue tan malo que solo Josué y Caleb pudieran entrar a la tierra prometida y el resto no? Entonces, porque no amaban a Dios, porque vea, no querían hacer esto que les dijo el Señor desde el principio. ¿Qué les dijo el Señor? ¿Qué les dijo el Señor? Él les dijo así, vea. Mira que te mando que te esfuerces valiente, no temas ni desmayes. ¿Y qué más les dijo? Aquí les dijo claramente: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estoy leyendo en Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6. Y ellos dijeron que sí harían. Y en Éxodo 24 te dijeron: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y después empezaron a quejarse, a murmurarse, hasta que terminaron en esta tragedia. Terminaron esta tragedia. ¿Cuántas iglesias están acabadas por eso? Por la rebelión. Porque no quieren meditar en la palabra de día y de noche. Y se apartan a la derecha y se apartan a la izquierda de la palabra de Dios. Entonces, el pueblo era esclavo de Egipto. Los egipcios, dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos estando ya allá en Egipto, que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, ciudad de Pitón y Ramsés. Éxodo 1:11. Eran muy duros con los hebreos, los trataban a las patadas, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Les daban duro. Y la Biblia dice que y amargaron su vida con dura servidumbre. Entonces, ¿y en qué terminó todo eso? En que el rey de Egipto ordenó que todo niño varón que naciera en Egipto había que matarlo. Y fueron asesinados muchos. Y le dijo a las parteras: si es hijo, mátelo; si es varón, mátelo al padre. Lo mismo que pasa hoy con el nuevo Dios Boló, donde desaparecen a los niños. Entonces, y él les dijo, se les olvida cuánto tiempo fueron esclavizados. De Génesis 15:13 le dijo: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Dios se lo advirtió: caminan conmigo o vendrán tiempos, y vino 400 siglos de esclavitud. Y fueron esclavos durante 400 años. ¿Sí? Para un hombre en la época de Moisés, sus padres eran esclavos, sus abuelos eran esclavos, sus hijos eran esclavos, él era esclavo. Los bisabuelos eran esclavos, los tatarabuelos eran esclavos. Entonces, más o menos 15, 16, 18, 20 generaciones atrás, todos eran esclavos. Entonces, ¿y cuál es la vida del esclavo? Trabajar, como dicen vulgarmente, como un burro, a sol y sombra, y les daban látigo y los tenían mal alimentados, mal vestidos y humillados, pero a ellos les gustaba. Salieron de la esclavitud, pero Egipto no salió de su mente, llevaban las costumbres de allá, ya estaban acostumbrados. Entonces, hoy en día, la gente también vive esclava del pecado del mundo en Egipto. Y la paga del pecado es la muerte. Usted ve la cantidad de gente que muere tremendamente hoy por sobredosis, por alcohol, por accidentes de tránsito, por suicidio. El diablo, los salarios del diablo son malos. El diablo esclaviza y tortura, pero no paga. Entonces, no hay subida de salarios. Entonces, los israelitas no tenían nada de qué enorgullecerse. Soy esclavo, me dan látigo, no me pagan salario.
trabajo como un burro únicamente por la comida. Entonces, no tenían nada de que enorgullecerse. Si Dios los saca, como dijo Jesús, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, y no que prefieren ir como el cerdo a comer algarrobas, a revolcarse en la inmundicia. Entonces vemos en segundo lugar lo que consiguieron. Se les entregó, no cultivaban su propia comida, les daban la comida que quisieran, no les pagaban, no había ninguna prestación, no había descanso, eso era derecho todos los días. Entonces su comida la entregaban por los jefes, y no fuera que fuera muy buena, y si se dañó de mala, se la come así o aguante hambre. Entonces ellos no estaban acostumbrados a trabajar para recibir sus cosas, trabajaban bajo el yugo opresor de un imperio. Entonces ya se acostumbraron a recibir el maltrato, las represalias, las humillaciones. Para eso era normal. Y cuando estaban libres se sintieron mal. Ahora, en el fondo, el pueblo de la generación de Moisés odiaban la autoridad. ¿Quién va a querer al que lo esclaviza, al que lo humilla, lo levanta a palo? ¿Cuántos israelitas murieron a golpes, molidos a golpes, a látigo, presos en los calabozos, ¿sí?, con torturas indecibles bajo ese imperio? Y aún así lo tomaron como algo normal, que lo trataban mal. Entonces los israelitas hacen lo que está haciendo la gente hoy: a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, y no obedecieron. ¿Ven? El llamado de Dios no lo quisieron. Ellos obedecían por miedo. Yo hago caso porque si no me levantan. Pero por dentro odiaban a la gente que les hacía eso. Pero salieron con esa cultura de esclavitud de Egipto. Y ellos esperaban que las cosas se les daran, y sus quejas que tenían, que el agua, que la comida, que el calor, que eso. Pero aún odiaban a los líderes. Por eso veían a Moisés como un opresor. Nos trajiste aquí para morirnos, a matarnos. Abandonaron a Faraón, se rebelaron contra Moisés, trasladaron su rebelión que tenían contra Faraón y todos sus líderes, se la trasladaron a Moisés y todos los líderes que había en ese tiempo. Y los mismos líderes cayeron en la rebelión. Está Coré. Aarón, el sumo sacerdote, cayó, se volvió en contra de Moisés, se volvieron en contra de Dios y su palabra cuando llegó el momento. No es una sorpresa que Israel fracasara en el desierto y no pudiera entrar a la tierra prometida, teniendo la bendición de Dios. Les daba desayuno, almuerzo, comida, les daba agua, calefacción, les daba sombra, no se envejecieron su ropa, no se le acabaron el calzado, no se enfermaron, se multiplicaron sus rebaños y aún así se rebelaron. ¿Cómo lo llamó Dios? En Romanos 10:21, un pueblo rebelde y contradictor. ¿Será que hoy en día habrá cristianos en las iglesias, dentro del pueblo de Dios, gente rebelde y contradictoria? Yo creo que sí, no hay donde echarlos. Entonces ellos eran como mucha gente de hoy en día. No trabajan muy duro, no estudian duro, no quieren salir adelante, no lo hacen, les gusta es que le den todo gratis. Entonces cuando aparecen líderes que dicen que les voy a dar esto y aquello, sí, sabroso, pero no quieren trabajar. ¿Y qué dice la palabra? 6 días trabajarás y ganarás el pan con el sudor de tu frente. Entonces, al empezar a darle preventas y a sostener a las personas, que hay que darles desayuno a los niños, que hay que darle almuerzo a los niños y a los jóvenes, y que darles plata y que sostenerlos para que no bajen, está levantando una generación de parásitos, y el día que no les den, salen a hacer y deshacer. Entonces ellos piensan que tienen el derecho, que todo el mundo tiene que darles, pero ellos no quieren trabajar. Las cosas se ganan, ganarse el pan con el sudor de tu frente. Si usted va a la escuela, gánese las notas estudiando, no haciendo machete. Trabaja honradamente,
Entonces, no cumplen sus promesas, no tienen lealtad, odian la autoridad, no les gusta que les digan nada, por todo se ponen bravos. ¿En qué se parece esta gente de ahora al pueblo de Israel? Son gemelos. Se levantan contra los padres, se levantan contra todo y exigen que se les tiene que dar todo porque ellos tienen derecho. No, si no trabaja, si no estudia, entonces ¿qué va a ganar? ¿Qué? Entonces ahora pasemos a ver la generación de obediencia trabajadora y victoriosa del tiempo del liderazgo de Josué. Esta generación que entró a la tierra prometida era diferente. Y pienso que muchos eran personas que conocían de Dios y lo amaban. Eran opuestos a los papás y a los abuelos. Tenían una experiencia diferente a la de sus padres. Crecieron en el desierto, ellos no crecieron en Egipto. Vivían bajo la autoridad de Moisés y Faraón, y no de Faraón. Aarón era su segundo líder. Y Dios les dijo del bien y el mal. Escucharon los 10 mandamientos una y otra vez. Los escucharon. Dios les dijo cómo marchar de un lugar a otro en el desierto. ¿Qué ha hecho hoy el diablo en las iglesias? Ha sacado la palabra de la iglesia, de los púlpitos, y por eso tenemos hoy iglesias admitiendo perversiones y líderes perversos con vidas licenciosas, y que es normal en el nombre del amor y de la igualdad. Seréis una nación santa, pueblo apartado. Entonces Dios les dio la manera de acampar en cuadros, ¿sí? Cada tribu tenía su territorio, en qué lugar tenía. Dios es un Dios de orden. Dios estableció sonidos de trompeta y alarmas para decirles qué hacer en determinadas circunstancias. Les dio leyes para el día de reposo, para la Pascua, para el día de expiación. Les enseñó. Esa generación creció en eso porque ahí tenían. Los que salieron de Egipto no tenían eso, y cuando lo recibieron no lo quisieron porque tenían la mente del mundo. Les gustaba que el diablo tipo Faraón los esclavizara por un plato de comida, así los hiciera comer tierra todos los días. Entonces, la gente de Josué creció bajo la verdadera autoridad de Dios, no con la autoridad demoníaca y satánica del imperio de Faraón y los egipcios. Ellos vieron la justicia, vieron la misericordia de Dios, vieron el poder de Dios que caía maná todos los días, y salía la nube, les hacía sombra, y había brisita, y les cuidaba y les daba el agua y todo. Ellos vieron la tierra, cuando se abrió la tierra y descendió Coré, y sus hombres cayeron vivos al fondo de la tierra. Esos rebeldes escucharon cómo Nadab y Abiú, sacerdotes, hijos de Aarón, fueron quemados hasta la muerte cuando ofrecieron ¿qué? Fuego extraño. ¿Dónde está eso? En Levítico capítulo 10, verso 1 y 2. Vieron a 3,000 personas muertas cuando adoraron al becerro de oro por culpa de Aarón, que falló como líder y como hombre de Dios. Le faltaron, en palabras más o palabras menos, le faltaron ¿qué? Pantalones a este señor. Así que qué tristeza que las cosas no se dieron. ¿Ve? Así que, mi amigo, ¿de qué lado está usted? ¿De qué generación usted? Que decídase, porque el tiempo se acaba. Ojalá usted sea la generación del equipo ministerial de Josué, y no como fueron los del equipo ministerial de Moisés, que le sacaron canas y lo llevaron a que no pudieran entrar a la tierra prometida. Que Dios les bendiga y aprendan la lección. Nos vemos en otra ocasión. Chao.